y vamos a tener sesiones muy interesantes, sesiones que nos van a colocar propiamente en el terreno de la educación virtual y de los recursos, los instrumentos, las creaciones que se han venido haciendo a partir del uso de las tecnologías que nos permiten precisamente avanzar en la educación virtual. Esta sesión y la siguiente están muy relacionadas con instrumentos. Ahora vamos a trabajar en esta primera sesión un instrumento que se ha venido desarrollando en la División de Ciencias de Ciencias Básicas e Ingeniería, que son las aulas virtuales. Ayer el director de la división, en su exposición, que fue también muy interesante, planteó de una manera muy amplia los recursos que se han desarrollado en esa división, que a mí, la verdad, me dejaron muy gratamente sorprendidos, porque a veces se hacen maravillas en la universidad que no conocemos. Ahora vamos a adentrarnos a uno de esos instrumentos, que es precisamente las aulas virtuales que ha venido desarrollando esa división. Para eso contamos con la presencia de dos profesores de esta división que tienen la característica, para mí, de tener un gran compromiso con la docencia. Se han desarrollado en el área de la investigación con gran profesionalidad y además tienen una actividad de gestión, de compromiso con el desarrollo de nuestra universidad, de la unidad y de su propia división. Está con nosotros la doctora Reina Carolina Medina Ramírez. Ella es doctora en información por la Universidad de Niza Sofía Antípolis de Francia. Ahí realizó una investigación doctoral en el National Institute for Research in Digital Science and Technology, situado en esa universidad. Tiene también una maestría en ciencias en cómputo aplicado por el Colegio de Postgraduados en México y su licenciatura en computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta también con el reconocimiento de profesor, perfil PRODEP, y ha coordinado proyectos financiados encaminados a la gestión semántica de recursos de información, algunos de ellos con aplicación en la educación. Fue miembro del equipo WAMI que realizó la auditoría al sistema informático del PREP 2021. Actualmente es jefa del área de redes y telecomunicaciones, esto ya en lo que toca a su compromiso de gestión con la universidad, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. También es miembro del Comité Divisional Evaluador de Aulas Virtuales, de las que vamos a hablar en esta sesión de CBI, así como miembro de la Comisión Académica de Virtuami, que ha organizado este segundo coloquio. El doctor Marcelo Galván Espinosa estudió la licenciatura en Química y la maestría en Fisicoquímica en la Facultad de Química de la UNAM. Es doctor por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta universidad. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es profesor titular, se ha adscrito al área de Fisicoquímica teórica del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa. El doctor Galván también tiene compromiso de gestión. Ha sido jefe del área de Fisicoquímica teórica, coordinador del laboratorio de supercómputo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, jefe del Departamento de Química. Ha sido también representante de profesores ante el Consejo Divisional, miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas, y ha graduado a 16 alumnos de posgrado en Química en la UAM. Ha impartido más de 150 cursos en la licenciatura y el posgrado en Química en su división. Bueno, pues en esta sesión, como tiene un sentido, yo no diría técnico, pero sí un sentido
de discusión sobre las potenciales de la educación virtual a partir de instrumentos técnicos. Vamos a dedicar una primera parte a que los profesores nos presenten las aulas virtuales de su división. Ayer el director de la división, decía yo, presentó de una manera muy amplia los recursos que ha venido produciendo la División de Ciencias Básicas y Ingeniería. Ahora vamos a ahondar en este recurso específico que nos van a presentar Marcelo y Reina Carolina. Pues adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio. A nombre del Comité Editorial para Evaluar Aulas Virtuales, pues les agradecemos esta invitación y la posibilidad de compartir el trabajo que se ha estado desarrollando alrededor de esta idea de evaluación de las aulas virtuales. Y bueno, el Comité de Aulas Virtuales está compuesto por un profesor de cada departamento y actualmente tenemos una participando en el... No se escucha. A ver, creo que es así, ¿no? A ver. Bueno, creo que así sí se escucha mejor, ¿verdad? Bien, gracias. ¿Sí se está viendo la presentación también? ¿No? ¿Cómo le tenemos que hacer para eso? Y tabulador. A ver. Una disculpa por el exabrupto. Bueno, la idea, bueno, les estaba comentando que el comité editorial está compuesto de un representante, por ponerlo así, de cada, no es un representante, es alguien de cada departamento de la división, y hay un asesor de la biblioteca que es el responsable de hacer la conexión en el desarrollo de la plataforma que les vamos a mencionar. Entonces, básicamente esa es la composición de la comisión. Y para ubicar el contexto del tipo de evaluación que se hace, quisiera, primero que nada, Es que a ver, ya cambió, ¿verdad? Sí, un poco de delay. Ya cambió. Tiene un delay, pero ya cambió. Vamos. Perdón por es que Es otra interfaz. yo traía pero bueno, entonces les quería mencionar los antecedentes que dieron origen a la creación de esta comisión. Primero que nada, mencionar rápidamente, sin hacer una recapitulación detallada, de cómo ha sido el desarrollo de las aulas virtuales en la división. Yo dividiría esto claramente en dos etapas, antes y después de la pandemia. La pandemia fue un crack que generó una diferencia notable, pero antes de la pandemia, la división tenía más de 10 años ya trabajando de manera, por iniciativa de los propios profesores, en la creación de aulas virtuales, fundamentalmente para apoyar cursos presenciales, y en algunos casos sí se hicieron cursos piloto de enseñanza mixta. Pero bueno, esa experiencia acumulada en ese tiempo fue crucial para que durante el periodo de la pandemia, en donde fue el crack de decir, así como en el Renacimiento, llegó el Renacimiento y todos a pintar, aquí llegó la pandemia y todos a enseñanza a distancia, ¿no? De manera abrupta. Y la experiencia de este grupo de profesores de la división fue fundamental para poder generar grupos de discusión, obviamente virtuales, y por otro lado, asesorías en línea para que pues los profesores que sí tenían interés en avanzar en el desarrollo de sus aulas virtuales tuvieran recursos y apoyo en ese sentido. Entonces, esa primera fase pues fue crucial para apoyar la respuesta a la enseñanza durante la pandemia en la división. Y bueno,
¿Con qué, más o menos el periodo de pandemia, pues todos sabemos que fue un periodo de gestación de muchas aulas virtuales, y esta es, digamos, la foto de cómo estaban las aulas virtuales en 2021, a principios de 2021. Había un total de 1,841 aulas asociadas con profesores de CBI. De esas, el 40%, alrededor de 730, estaban en Virtuami y en una serie de otras plataformas. Fundamentalmente, la mayoría, una buena parte de estas se encontraban entre Virtuami y Aula CBI, aunque los profesores habían desarrollado aulas virtuales también en otras plataformas, y esa era la situación que se tenía en ese momento. Y como ustedes pueden ver, pues era había distintas plataformas y bueno, pues había que tratar de ver cómo contender con esto, ¿no? Si se hace esta división, lo que permite ver, por ejemplo, en este diagrama de pie, casi todo lo que es azul es lo que está en Virtuami y Aula CBI. Aula CBI es un servidor de aulas virtuales que empezó a funcionar, de hecho, me parece que antes que Virtuami, y que se ha sostenido en el tiempo. Y es el servidor donde muchos profesores depositamos nuestras aulas desde que se creó. Pero lo importante aquí es que la mayoría de las aulas que están en Virtuami y en Aula CBI, yo ahí a lo mejor no estoy casi seguro que es la gran mayoría, o si no todas, están construidas bajo una plataforma tipo Moodle. Y desde luego con la pandemia pues se generaron aulas virtuales en otras plataformas. Entonces, el punto es el siguiente. En CBI hay aulas en distintas plataformas y hay, en principio, del orden de 1,800 o más, porque eso debe haber crecido de 21 a 22. Entonces, bueno, esa era la situación a la que se enfrentaba la división. Y entonces, pues bueno, esa proliferación de aulas virtuales, las modificaciones en el RIPA y TIPA que permitieron incluir como un producto del trabajo académico a las aulas virtuales, cosa que no era explícita en el reglamento. Y por otro lado, la idea de tratar de motivar y mejorar las aulas virtuales en la división, surgió también la posibilidad de hacer, bueno, la división lanzó una convocatoria para apoyar proyectos de docencia, y desde luego dentro de esos proyectos de docencia existía la elaboración de aulas virtuales. Desde luego, cuando se plantea una convocatoria para concurso, pues se necesitan generar instrumentos de evaluación. Bueno, ahí la división empezó a generar criterios de evaluación para las aulas virtuales, y eso motivó que se generara una comisión especial en la división para atender el problema de cómo generar una guía para caracterizar y evaluar aulas virtuales. Esa comisión emitió al final del camino un informe al Consejo Divisional con ciertas directrices, no recomendaciones fundamentalmente, es decir, no ley impresa, sino recomendaciones acerca de cómo se define y cómo se caracteriza un aula virtual. Y me imagino que las discusiones debieron estar muy acaloradas ahí para definir esos criterios. Al final del camino terminaron con 22 criterios de evaluación. Hay que reconocer que evaluar las aulas virtuales es un reto porque es algo novedoso, no es algo que se haya hecho con regularidad, como estamos acostumbrados a hacer evaluaciones de otros productos académicos, como artículos, libros, etcétera. Y entonces establecieron criterios y ese fue un gran avance. Y desde esa perspectiva de los criterios, tratar de dar una guía para la clasificación, la caracterización de las aulas
y establecer distintos tipos de acuerdo con un cierto puntaje basado en esos criterios. Una vez generados esos criterios y viendo la necesidad de generar procesos de evaluación, se gestó esta comisión de la que venimos a hablar hoy. Entonces, ese es, digamos, el panorama de los antecedentes que dan origen a nuestra comisión, que es una comisión que se creó con la intención de generar un esquema de evaluación para las aulas virtuales. Y entonces, sí, ¿te gustas? Sí, claro. Gracias. Perdón por abrupto. ¿Me podrías dar acceso, por favor, César? Carlos. ¿Está? Aquí el phone. Ahora no lo encuentro. Tengo el acceso. No tengo el acceso. Está. Está bien. Un poquito lento. Cancélate, pero quiero tener el control. Ya. Ok. Ya la vi. Va. Ok. A ver si va en el mismo sentido. Ahí está. Perdón la interrupción, porque como bien mencionaba Marcelo, la comisión que da origen a este comité evaluador de aulas virtuales tiene que ver precisamente con el resultado de otra comisión cuyos resultados fueron informados hace un año, un poquito más de un año, en enero 26 del 22, en donde como resultado se tiene la definición y caracterización de un aula virtual en CBI. En esa reflexión que se hizo en la comisión que nos precede, partimos del hecho de qué se debe de entender por un aula virtual en CBI, partiendo de las características de los ambientes de los EVAs, entornos virtuales de aprendizaje que establece el MAC. A partir de eso, se propusieron 22 criterios agrupados en 5 categorías con las cuales se pueden, como bien dijo Marcelo, caracterizar a las aulas y poder darles un puntaje de acuerdo a las características que presenta. Una de las reflexiones que se tuvieron en esa comisión, de la cual yo formé parte, y el que yo esté en este comité es precisamente por tener esa continuidad del trabajo entre las comisiones en torno a la evaluación de aulas virtuales. Cabe mencionar que esa evaluación, el trabajo de la comisión precedente, quedó solamente en establecer criterios, un mecanismo de evaluación a partir de un instrumento de evaluación de lista de cotejo y vimos la necesidad y de ahí la sugerencia de que hubiera la propuesta de la creación de un comité de evaluador de aulas virtuales. Y de ahí quería yo comentarlo. En las aulas virtuales, la definición de la cual partimos en esa comisión es esta. Me permitiría yo leerla. Es un espacio digital bien estructurado de organización de experiencias para el aprendizaje y desarrollo de habilidades, que permite que el alumno o la alumna pueda disponer de material de estudio por medio de actividades de enseñanza-aprendizaje y que favorece la interacción con el profesor a través de esas actividades y también en la interacción entre otros compañeros.
con el objetivo de lograr los objetivos de aprendizaje. Eso es una interacción entre todos los, entre parte de los, bueno, sí, entre los integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, profesores, alumnos y entre ellos mismos formar comunidad. Dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje en estas aulas virtuales se estaban considerando como aquellas que tienen que realizarse o llevar a cabo con el propósito de avanzar con el propósito del proceso de con el propósito de avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya me fui para otro. Parte. Y, perdón, entonces, dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje, están considerándose tareas, ejercicios, evaluaciones, ejemplos resueltos, foros de discusión, trabajo en equipo, talleres colaborativos, evaluación por pares, por mencionar solamente algunas. Ese tipo de actividades, dependiendo de la plataforma que se esté utilizando para desarrollar un aula virtual, va a ser más o menos fácil de implementar algunas de esas actividades. Por otro lado, las características que se consideraron en esa comisión para tener un aula virtual es el diseño didáctico, es decir, es aquel en donde el profesor o profesora decide los objetivos de aprendizaje que persigue de acuerdo a los objetivos de la UEA y también decide cómo desea abordarlos, a través de qué tipo de actividades de aprendizaje, los tiempos para los tiempos para el desarrollo de las actividades, así como los momentos y las formas de evaluación. En pocas palabras, es la planeación del aula virtual y esta se ve reflejada a través de una estructura que utiliza recursos, diversos recursos, y son utilizados esos a través de actividades. Un aspecto importante no es solamente el uso de esos recursos bajo un cierto lineamiento estructural o didáctico, sino que la evaluación y la retroalimentación son dos puntos muy importantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También consideramos que puede haber diferentes tipos de aulas en el MACA de acuerdo a la modalidad de enseñanza-aprendizaje. En el MACA se manejan estos tres tipos de aprendizaje, bueno, son 4, y nosotros consideramos 3, que fueran aulas totalmente virtual, comprendiendo aquellas que tienen que ver con la educación en línea o la educación asistida, aulas que soportan la modalidad mixta, en donde parte del contenido es abordado en el aula de manera presencial y a otras actividades a través del aula virtual. Y tenemos la presencial, ¿no? De tal manera que ayer presentaron este diagrama del MACA, en donde se muestran las diferentes modalidades que se propone, que plantea el MACA, y consideramos que las aulas virtuales pueden impactar a cada una de esas modalidades, dependiendo, adecuándose a las características propias que establezca el profesor en función del diseño didáctico, así como los materiales y actividades. Entonces, las aulas impactan a cualquier modalidad de enseñanza-aprendizaje y en este enlace encontrarán precisamente el informe de la comisión con el instrumento que mencionaba Marcelo, correspondiente a los 22 criterios y a la lista de cotejo. Entonces, quisiera mencionar nada más. ¿Continúo, Marcelo? Sí. Sobre cuáles eran esos, los 22 criterios, ya estoy excediendo el tiempo, hay 22 criterios clasificados en 5 categorías. La primera categoría, que tiene que ver con el diseño didáctico, involucra los primeros, el didáctico comprende 5 criterios, los cuales están relacionados con la estructura global y los componentes que articulan todo el trabajo en el aula. Ahí con mayor detalle se pueden ver qué criterios son los que estamos considerando. Voy a permitirme a leer uno de ellos. El aula virtual no contiene errores gramaticales ni ortográficos, por ejemplo. La segunda categoría tiene que ver con criterios relacionados con los materiales y estrategias de enseñanza-aprendizaje.
comprende de esos 22 del criterio 6 al 12, mientras que los criterios de organización son aquellos que van a permitir valorar la comunicación entre los actores del proceso de aprendizaje, así como la calendarización de actividades. Y la categoría de evaluación y retroalimentación, se tienen criterios que contienen las formas, las actividades de evaluación y calendarización de las mismas, así como la respuesta para la mejora del aprendizaje. Finalmente, en la categoría visual se consideraron un solo criterio por el momento en esta primera versión de criterios para poder evaluar de manera, para poder evaluar las aulas virtuales, un criterio que corresponde a las características que tiene de presentación, si el aula virtual se presenta todos sus componentes de manera armoniosa y atractiva. Esos 22 criterios están clasificados en 3 grupos y se les asigna un puntaje dependiendo del grupo al que pertenece. Es decir, tenemos criterios que si pertenecen al grupo 1 tendrán un puntaje máximo de 1 punto y valores mínimos de 0. Es decir, 0 y 1 serán valores que puedan tenerse para ese criterio si está en el grupo 1. Para los criterios del grupo 2 tendrán como valor máximo 2 puntos y puede tener un valor mínimo de 0 o 1. Y de manera similar para criterios, para criterios que están en el grupo 3, el valor máximo es 3 y los valores precedentes enteros 0, 1, 2 y 3. Esta clasificación de los criterios en grupo fue propuesto tomando en cuenta el tiempo de dedicación y esfuerzo requerido para satisfacer cada uno de ellos. Entonces, el proceso para evaluar un aula virtual a partir de un instrumento lista de cotejo, es decir, de estos 22 criterios, tiene 3 pasos. El primero de ellos es asignar un puntaje, dependiendo cuáles son los criterios que se satisfacen de manera adecuada. Y una vez que se tiene el puntaje asignado, consiste en la segunda etapa poder asignar un nivel, el nivel del aula que obtiene de acuerdo a un puntaje y el cumplimiento de ciertas restricciones. Esas restricciones son las que se muestran en esta tabla número 2 y va a tratar de explicarlo de esta manera. Se consideran 3 niveles de aulas virtuales, básica, intermedia y avanzada. Las aulas que son consideradas de nivel básico son aquellas que cumplen con 11 criterios, mínimo 11 criterios y máximo 13, de tal manera que pueden obtener 13 puntos a lo más en ese nivel. ¿Qué restricción debe de cumplir? Que de los 13 criterios de nivel básico, por lo menos o mínimo cumplan con 11 para poder ser consideradas del nivel básico, porque pueden tener puntaje en otros criterios y pueden llegar al puntaje de un aula a nivel avanzado, pero no se cumplen con los criterios anteriores. Es decir, un criterio de contención, si estamos de nivel más básico, cumple otros criterios, aumenta de nivel y eso va a permitir precisamente poder tener una mejora de las aulas o una estrategia de a qué tipo de aula quiero crear, ¿no? Como autor. Las aulas de nivel intermedio están entre los 17 y 25 puntos y debe de cumplir los 11 criterios del grupo 1 y 3 criterios del grupo 7. Y aulas que son de un nivel avanzado deben tener un puntaje de 26 puntos, cubriendo los 11 criterios del nivel del grupo 1, 3 del grupo 2 y un criterio de los disponibles de los 2 que hay asignados para el grupo 3. Independientemente del puntaje, se consideró que
Si el aula no cumple con los criterios de la tabla 2, no se considera el nivel establecido en ella. Esto es de lo que llegó como la conclusión precedente a tener este instructivo de evaluación. Finalmente, los evaluadores podrán otorgar discrecionalmente puntos extras por criterios no contemplados en la lista, en los grupos 1, 2 y 3, con la debida justificación. Y esto da pauta a que todo es mejorable, pero teníamos que partir de criterios básicos y ya poniéndolos en la marcha, pues seguramente habrá adecuaciones a los criterios. Entonces, nada más brevemente, se tenían un ejemplo de la lista de cotejo, está en una versión digital en formato de hoja de cálculo, y eso se hizo con la finalidad de facilitar el trabajo de evaluación, de la cual parte este comité editorial. Entonces, aquí nada más para enfatizar, esto es precisamente el prellenado, por decirlo así, de las aulas de nivel básico, intermedio y avanzado. Para aulas de nivel básico se tendrían 13 criterios, cumpliendo las restricciones que mencioné anteriormente. Un aula de nivel, bueno, se tienen 14 criterios, 7 criterios del grupo 2, dando un puntaje de 14 a lo más para obtener, y se tienen 2 criterios del grupo 3 que pueden dar un puntaje de 6 puntos. Y bueno, hasta ahí la participación. Sigo proyectando. Sí, mejor para no generar, creo que no hay, lo que se apuntaron, lo podemos apuntar ahí, para no hacer otro crack. Bueno, a partir de esos insumos, por ponerlo en esos términos, pues se crea la comisión evaluadora de las aulas virtuales hace prácticamente un año, y el mandato era analizar y registrar las solicitudes y los dictámenes de evaluación de estas aulas virtuales, pues que desarrollaron los profesores de la división, en apoyo, desde luego, a la docencia impartida en la división. Y bueno, son los integrantes que están aquí, es un profesor por cada departamento y una persona de la biblioteca que es la encargada de administrar la plataforma de evaluación. Entonces, las funciones que debemos realizar, por ponerlo así, el mandato, es recibir las propuestas de las aulas, procesarlas de acuerdo a una evaluación académica, y en el momento de discutir nosotros esta posibilidad, decidimos usar un esquema editorial similar a la evaluación por pares en revistas y libros. Es decir, utilizar esas plataformas de evaluación y desde luego matizarlas y adaptarlas a la evaluación de un aula virtual que pareciera que es algo mapeable sin ninguna problemáticas, pero tiene sus detalles que quisiéramos mencionar. Desde luego, también era importante y nos pareció relevante que la evaluación no fuera hecha por el comité, sino justamente que fuera hecha por los pares. ¿Por qué? Porque la intención de la evaluación, al final de cuentas, es mejorar las aulas y generar una cultura de construcción de ellas y también de evaluación, desde luego, pero la idea es mejorarla. Desde luego, como se mencionaba en los antecedentes, pues está también la idea de que ahora se van a evaluar como instrumentos de producción académica de los profesores a través de las comisiones dictaminadoras, pero ese, digamos, es un objetivo, no es el objetivo primordial de la comisión, sino el objetivo primordial de la comisión es trasladar esos criterios que mencionaba Carolina hace un momento y poderlos aplicar en un esquema de evaluación.
el punto aquí es si en un esquema automatizado de este tipo de cosas, todos lo hemos, creo yo, visitado en algún momento. Es decir, hay un proceso de enviar el objeto de trabajo de evaluación. Hay una primera revisión editorial que determina si se cumple con ciertos requisitos para poder ser evaluado. Ese trabajo le corresponde a la comisión, a nuestro comité. Y una vez que esos criterios están cubiertos, enviarlo a revisión, como ocurre en estos procesos editoriales, recibir una respuesta de los pares respecto de la evaluación, y de acuerdo a esa respuesta, pues el comité editorial conectarse nuevamente con los autores y darles a conocer el resultado de esa evaluación, sea cual sea, y además nos parecía muy importante, dado que la intención es mejorar las aulas y crear esa cultura, que hubiese claramente, que fuera explícito el derecho de réplica, es decir, la evaluación que se determine en primera instancia puede ser recursada por los autores en una discusión académica. No hay que olvidar, lo que se trata de plasmar es una evaluación académica, no es una evaluación de puntos, ni mucho menos, una evaluación académica con criterios académicos que ya fueron analizados por una comisión previa y plasmarlo aquí. Entonces, obviamente, este diagrama de flujo que les acabo de describir está puesto en ojalá y se alcance a ver, está puesto aquí. Hay distintos actores que intervienen en este proceso. Está en la parte de arriba, pues lo que hacen los autores, marcado en azul. Está lo que hace la plataforma, es decir, la plataforma es la que realiza ciertas tareas, que es lo que está en color rosa. Y luego está lo que hace el revisor que está aquí está en color carne, me parece, y acá es rosa, es el revisor, y lo que hace el comité evaluador está en azul. Y desde luego también interviene la dirección de CBI o la división de CBI, porque en todo este proceso va a tener dos salidas. Por un lado, una evaluación académica que establece, de acuerdo a los criterios que mencionó Carolina, cuál es el nivel del aula o si el aula no cumple con el mínimo, y ese va a ser digamos, un resultado. El otro resultado es el que, de sí cumplir, se emitirá una carta para que los profesores puedan someter este instrumento de trabajo ante las comisiones dictaminadoras. Los criterios de las comisiones dictaminadoras asociadas con CBI pues son de dos. Está la Comisión de Ciencias Básicas y la Comisión de Ingeniería. Y en este momento, por ejemplo, tienen criterios de dictaminación diferentes para este tipo de instrumentos y solicitan distintos tipos de cosas para que los profesores comprueben que esta aula es válida para ser evaluada por las comisiones dictaminadoras. Entonces, la intención de la división es que esa carta cumpla con el estándar para que sea aceptable en las dos comisiones. Es decir, algunas de las, por ejemplo, el uso del aula. Nosotros como comisión académica no podíamos certificar el uso del aula. El uso del aula se certifica de otra manera. Pues nosotros hacemos la comisión va a hacer una evaluación académica y la división se va a encargar de tener un protocolo para certificar el uso, porque hay comisiones que sí piden que se certifique el uso, que ya se haya usado esa aula. Para los fines de evaluación, nosotros pensamos que el aula tiene que ser estática, en términos de que no debe estar en uso.
Es decir, el aula que se va a evaluar es un aula que no esté en uso en ese momento, porque el evaluador tiene que entrar de manera anónima, visitar el aula con suficiente libertad y no ver que se está editando o cambiando. Entonces, por otro lado, la evaluación por pares tiene que ser en ciego, ¿no? Es decir, entonces se tiene que guardar secrecía. Entonces, hay ciertos elementos que en ciertos procesos editoriales se manejan de manera más sencilla que lo que aquí tenemos que hacer, porque las plataformas están diseñadas para manejar las plataformas editoriales están diseñadas para respetar la secrecía de quien evalúa, a veces hasta con doble ciego, no hay problema. Pero al evaluar aulas virtuales hay una cuestión muy importante. El evaluador tiene que ingresar al aula y en la plataforma que el autor le diga. Entonces, eso implica que la comisión va a tener correos especiales para los evaluadores para que puedan conectarse en las plataformas. Es decir, normalmente cuando uno se conecta a una plataforma editorial lo hace a través de un correo. Entonces, los que vamos a estar conectados somos los miembros del comité fungidos como editores de una aula en particular. Es decir, nuestro comité va a asociar o sea, nos vamos a asignar la evaluación de las aulas como en cualquier comité editorial. A un editor se le asocia la evaluación de una de ellas. Ese editor va a contar con una cuenta en las plataformas con la que puede accesar a las plataformas de la manera como el autor diga. Y entonces, a través de eso se hará la evaluación. Es decir, el árbitro entrará ahí y tendrá que pues visitar el aula con toda libertad. Desde luego, nosotros, por ejemplo, habíamos inicialmente pensado en perfiles de alumno para la evaluación. Sin embargo, esto es algo que está en curso. Hay posibilidad de crear perfiles de evaluador en algunas plataformas. Entonces, en aquellas que se pueda lo vamos a usar. Pero obviamente la diversidad de plataformas que se usan para construir estas aulas virtuales, pues nos limita un poco en esa versatilidad. O sea, habrá algunas donde se pueda, otras donde no. Pero ciertamente el evaluador tiene que poder entrar a todos los instrumentos que estén en el aula. Y eso es una parte importante del proceso de evaluación. La otra parte es el hecho de que piensen ustedes que de las 1,800 aulas en la etapa inicial, o sea, ¿cómo se van a ir evaluando? Imagínense que nos mandan las 1,800 aulas de golpe para evaluar. Bueno, o sea, obviamente el proceso de evaluación está automatizado, pero ciertamente hay una dificultad. Entonces, programar la lista de cotejo dentro de estas plataformas editoriales fue otro de los retos que se tuvo que resolver. Es decir, la evaluación la va a hacer el árbitro de manera automática y el sistema le va a decir cuál es el puntaje que está asignando al final de cuentas con los algoritmos asociados con el procedimiento que acaba de mencionar Carolina. Entonces, esa es una parte que otros sistemas editoriales no tienen. Es decir, para aulas virtuales hay que tomar en cuenta eso. Y ese es, digamos, fuera de esa parte, este diagrama que se ve un poco intrincado y demás, corresponden mucho a lo de cualquier proceso editorial de una revista o de libros. No hay mayor, digamos, ciencia en eso, en términos del flujo de cosas que se van a dar, pero sí es importante ubicar que lo que se está evaluando pues tiene peculiaridades y que una de las cosas de las que tenemos que partir es que tanto los criterios que se generaron para evaluarlas como
este diagrama de flujo tiene que ser de inicio muy sujetos a la observación crítica. Es decir, tenemos que asumir que los autores van a poder hacer réplicas, que nos van a poder hacer comentarios de las cosas que no están bien en este proceso y corregirlas. Pero ciertamente pensamos que decidir por un criterio similar a cómo se juzga una revista, en una revista artículos o en una editorial libros, puede ser muy útil y puede ser trasladado a cualquier otro entorno. Es decir, este diagrama de flujo, la plataforma que está por abrirse contiene este diagrama, o sea, está adaptada para hacer efectivo este diagrama de flujo, y lo que sí puede cambiar son los criterios de evaluación. Es decir, los criterios de evaluación que desarrolló la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, o sea, primero son criterios que requirieron pues, un tiempo de reflexión de un colectivo de profesores, de expertos, y se asume que pues están bien hechos. Sin embargo, son perfectibles. Entonces tenemos que asumir que eso puede cambiar, y no solo eso, sino que si esta plataforma que se está desarrollando se quiere aplicar en otras divisiones, pues simple y sencillamente será reprogramar los criterios de evaluación particulares de cada división, por ponerlo así. Es decir, no estamos, o sea, este tipo de instrumentos que afortunadamente en la biblioteca nos están apoyando mucho para desarrollar, se están desarrollando sobre plataformas que no cobran, son licencias libres, pero que están bien conocidas y que tienen buen soporte. Entonces, eso permite que este tipo de cosas se puedan trasladar a otros contextos para evaluar aulas virtuales en otra división, por ejemplo. Profesor, hay preguntas. Yo, la verdad es que estoy entusiasmado por esto que nos han expuesto. Es un proceso sumamente creativo aplicado a otro trabajo creativo que son las aulas. Pero creo que pueden surgir muchas preguntas sobre esto y que pueden ampliarse con sus respuestas. Les suelto algunas que a mí me vienen a la cabeza. ¿Cuáles son, ¿Cuántas son las aulas que se han evaluado de estas 1,800, por ejemplo? ¿Cuánto se lleva este proceso? Una vez que se hace la evaluación, ¿cuál es el panorama que queda de las aulas? ¿Cuántas alcanzan la máxima categoría? ¿Cuántas alcanzan el nivel básico? ¿Qué efectos tiene o qué efectos esperan que tenga este proceso? ¿Hay algo parecido que se esté haciendo en otras divisiones de la universidad? Me parece que es muy importante lo que están haciendo y que puede ser llevado, digamos, a otras divisiones. Seguramente los criterios de los que usted ha estado hablando son muy importantes, pero cambiarían, ¿no? ¿Y cuál sería el efecto de la evaluación? Un aula que resulte mal evaluada, ¿qué pasará con ella? ¿Se retira de la plataforma? ¿Se anuncia? ¿Cuál sería el efecto de la evaluación? En fin, estos son algunos de los elementos que se me ocurren a mí en principio. La doctora Margarita Viniegra, que trabaja, dice, ¿qué trabajo tan profesional ha hecho este comité? Muchas gracias. ¿Podríamos pensar en alguna forma de tener en cuenta la opinión de los alumnos que usaron el aula, de la que también estaba hablando? No sé si aquí muestra del entusiasmo. Aquí hay, por favor, hagan las preguntas. Gracias. Para que se sumen a esto. Hay 3 preguntas. Sí, adelante. A ver, entonces. Entonces, nada más retomando lo que planteó la doctora Margarita, sí, efectivamente en la evaluación vamos a dejar que haga las preguntas porque si no, se va. Sí. Nada más da su nombre, por favor. Rubicelia Vargas, del Departamento de Química. Bueno, yo me sumo a la felicitación de la doctora Viniegra. Me parece que están haciendo un trabajo muy importante
para la docencia, ¿no? Creo que es relevante tener esta manera de llegar a aulas virtuales con calidad definida, ¿no? Desde la división. Muchas felicidades. Me parece además que va a ser un trabajo que puede impactar también, como lo mencionaba el colega, a otras divisiones, ¿no? Y la otra bueno, esa era la felicitación, y quiero hacer como una pregunta que creo que sé la respuesta, pero de todos modos me gustaría que se aclarara. El objetivo ya lo mencionó Marcelo y es el que acabo de decir sobre la calidad de las aulas. Y hay muchos profesores, creo que estamos preocupados, ¿no? Porque tenemos aulas virtuales y queremos someterlas en las comisiones dictaminadoras correspondientes. Este es un proceso que apenas se va a iniciar, entiendo, y que pues va a llevar cierto tiempo. Y tenemos un tiempo finito para someter nuestras aulas virtuales si queremos hacerlo este año para que sean evaluadas por las comisiones dictaminadoras. Sé que este es un camino, son carreteras distintas, ¿no? Entonces, yo, profesora, puedo decidir someter mi aula virtual a la comisión dictaminadora sin pasar por este proceso, ¿verdad? Eso era como, nada más para dejarlo bien claro, ¿no? Sí. Sin pasar por este proceso, yo puedo decidir irme directo a la comisión dictaminadora. Lo que entiendo que la división me va a dar como una carta después de esta evaluación, puede apoyar la evaluación de estas comisiones dictaminadoras. No será definitiva, ¿no? Y tampoco necesaria. Gracias. Vamos a otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vengo de Huamxochimilco. Y bueno, primero felicitaciones por el trabajo que están realizando con esta revisión. Creo que es muy importante. Nosotros estamos en un tema similar por allá. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera va en este sentido precisamente que comenta la profesora. Por lo que estoy entendiendo, este es un trabajo que nace de la división para que los profesores, al finalizar este proceso de revisión, van a obtener una constancia, pero después hay un proceso por parte de las dictaminadoras quienes tendrán otro criterio. En ese sentido, bueno, este trabajo estoy entendiendo que ustedes lo están resolviendo en esta división y que no aplica para las otras dos divisiones de esta unidad y que todas las divisiones, pues aparte son independientes, ¿no? Perdón, las dictaminadoras. En ese sentido, también quería preguntar, entonces, ¿es responsabilidad de cada profesor generar usuarios para ustedes que ingresen a hacer este trabajo de revisión? ¿O es parte de Virtuami o quien gestiona las aulas generar estos usuarios para que ustedes puedan ingresar? Y posteriormente, las dictaminadoras necesitan otros usuarios para entrar a cada plataforma, o en sí, ¿cuál sería como la ventaja de realizar este proceso para tener esta contraseña si finalmente la dictaminadora supongo que también tendría que entrar? Y bueno, la segunda pregunta es acerca de la temporalidad de las aulas. Me he dado cuenta en Xochimilco que hay profesores que utilizan la misma aula virtual, digamos la misma URL para distintos trimestres. ¿Qué pasa si un profesor, bueno, si tiene derecho a pedir una constancia para cada trimestre? Bueno, acá hay profesores que sí tienen como una aula distinta para cada aula, o aquí cuál sería el funcionamiento, qué periodicidad, cada cuándo podrían pedir como una constancia para cada aula virtual, y qué pasa en el caso de los que utilizan la misma estructura, es decir, la misma plataforma para distintos trimestres. Otra pregunta. Sí, bueno, me uno también a la felicitación. Juan Marcos Esparza del Departamento de Química. Me uno a las felicitaciones también, creo que es un gran esfuerzo. Y yo no sé si pueda ayudar a la evaluación que se pudieran hacer breves entrevistas de el que va a presentar su aula en base a la lista de cotejo para que sea muy concreta entre la comisión y puedan tener un panorama muy general de algunos de los elementos del aula. Esto porque pues son elementos nuevos, ¿no? Las aulas, a veces uno podría estar pensando que son diseños inmediatos, son diseños, de acuerdo a mi experiencia que también he desarrollado un aula, lleva mucho tiempo. Entonces, sí yo sugeriría, o no sé si es posible,
ser una breve exposición ante estas evaluaciones que podrían ayudar a enfocar a los elementos que tiene el aula y su diseño didáctico o su diseño en la transferencia del conocimiento hacia los alumnos. También coincido con la doctora Margarita, creo que nuestro primordial objetivo es que el alumno sea el mayor beneficiado. Y esa es nuestra mayor prueba de fuego, ¿no? Y lo he comentado también ahorita, me acerqué un poco al jefe de nuestro departamento, el doctor Jorge, podríamos empezar a pilotear estas aulas, ¿no? Y en algún momento a mí se me ocurrió que hay bastantes alumnos que ya no tienen acceso de manera, se puedan inscribir y ofrecerles el aula. Y ahí podemos estar viendo cómo mejorar nuestro diseño en el aula para impactar en nuestro producto principal, que son los alumnos y alumnas de la universidad, ¿no? Creo que va a ser un punto muy importante que quizás lo mencionó, creo que sí lo mencionó, que los alumnos podrían estar participando en este tipo de evaluaciones y no nada más una sola vez en el aula. Podríamos las aulas van a ser dinámicas porque vamos a estar enfrentando nuevos retos en los cambios en la educación, ¿sí? No puede quedar el aula, de hecho, también tiene que empezar a tener un amplio espectro de actividades docentes, actividades didácticas que podemos estar mejorando para llegar a cada uno de los canales de los diferentes alumnos, ¿no? El auditivo, el visual, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego justamente podríamos tener un grupo que sea muy, como les dicen, les guste la teoría, ¿no? Aquí en la experiencia que he tenido, yo creo que tenemos muchos retos en la parte conceptual de las aulas virtuales. Esos serían mis comentarios. No sé si el tiempo se viene encima. Gracias. Les pedimos los organizadores que sean telegráficos en sus comentarios. Sí, comienzo. Bueno, sí es un trabajo en curso y de hecho también da pauta a otro tipo de reflexiones, cuestión de autoría y demás. Hay una plataforma, está en proceso de ajuste, sí vamos a ponerla ya en operación y respondiendo a las preguntas. En cuestión de aquí están también otros miembros del comité, entonces si se sienten a gusto de responder, participar, Orlando, Rodrigo, y bueno, de manera remota Ariadna, pues adelante, no acaparamos aquí Marcelo y yo. Bueno, el tiempo que nosotros calculamos, nunca hemos, ¿cómo se llama?, hecho estadísticas de esto todavía, deben ser unas 4 o 5 semanas, dependiendo qué tan rápido responden los árbitros. Es una buena idea eso de tener estadísticas de los niveles y el número de evaluaciones. Seguramente eso lo puede hacer la propia plataforma y será público. Pues sí, el efecto buscado es que tengamos una cultura de tener cada vez mejores aulas virtuales y para eso necesitamos el compromiso de todos. La opinión de los alumnos no está en los criterios actualmente, pero pues es una cosa que se puede considerar y eventualmente buscar una forma de operacionalizarla. Lo de las comisiones dictaminadoras es muy importante porque las comisiones dictaminadoras son independientes, entonces pues ellos tienen sus propios criterios, suponemos. Sí, claro, suponemos que las comisiones dictaminadoras pues usarán las constancias que les dé la división y eso informará su criterio, pero pues la verdad que son independientes. Y para eso pues habrá que, como dicen por ahí, termalizar, ¿no?, el significado que tiene todo este análisis y todo este esfuerzo de evaluación académica. Sobre los usuarios, la comisión tiene cuentas especializadas para que se les proporcionen a los evaluadores. Para entrar a la plataforma sí es necesario registrarse como si uno se fuera a registrar en Physical Review Letters. Tiene su propio usuario y los autores meten allí la información y allí se comunican a través de la plataforma. Y los revisores tendrán otro procedimiento y nosotros ya tenemos automatizado eso, pero sí, los autores tienen que registrarse como si fueran a someter un manuscrito en cualquier lado. La temporalidad de las aulas es algo importante, pues nosotros consideramos, bueno, los libros se evalúan cuando tienen una segunda edición. Si hay una segunda edición del aula se puede evaluar, pero solamente se evalúa la parte nueva, la cosa que se adiciona. Bueno, suponemos que la gente no destruye cosas, sino que las arregla y les pone cosas encima. Y sobre las entrevistas, pues a lo mejor ahorita en este momento y para 1800 está difícil, pero a lo mejor sí podríamos organizar en el futuro cercano
talleres de creación de aulas virtuales, comunicación de cuáles son los propósitos de cada uno de los criterios de evaluación. Gracias. Se nos ha vencido el tiempo. Por favor, concluyan casi con una frase. Pues bueno, yo concluiría con dejar la idea de que es una evaluación académica susceptible de mejorarse, con derecho de réplica, y que no hay que preocuparse porque nos evalúen. Es decir, hay que mejor tomar la iniciativa de ser evaluado para mejorar. Comparto esa opinión y también hay desafíos alrededor de esto y solamente vamos a poder hacer ajustes poniéndolos en práctica y teniendo paciencia como colegas. Entonces es un trabajo colegiado, también como comité queremos y somos parte de las necesidades que compartimos todos, ¿no? Y queremos y tenemos el entusiasmo de que en comunidad podamos hacer de este instrumento un beneficio ganar para todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Les entregamos su constancia y les invitamos también. Vamos a continuar con el tema en la siguiente hora de las aulas virtuales, ahora con una mesa que va a discutir qué hacemos con las aulas virtuales después de la pandemia, que va a coordinar la doctora Carolina Medina, y van a participar Pablo César Hernández y la maestra Laura Sales. Agradecemos al doctor Eduardo por la notable moderación. Muchas gracias.